Listo, doctor. Ok. Gracias, doctor. Muy bien, vamos a comenzar esta charla sobre los coronavirus, el SARS-CoV-2. Y de aquí quizás, si me indicaran hacer una conferencia en una semana, creo que esta conferencia ya estaría desactualizada. Los conocimientos avanzan en tiempo real y los conocimientos avanzan en tiempo real y son constantemente, la ciencia se está actualizando. Nosotros tenemos acá siete coronavirus, y estos siete coronavirus son los que afectan al ser humano. Estos cuatro, el 229E, el NL63, el OC43, el HKU1, producen el resfrío común. Acá nosotros vemos que dice alfa, alfa, beta, beta, o sea, hay diferentes grupos dentro de los coronavirus. Estos cuatro, podríamos decir, entre comillas, son benignos, ¿no? Tenemos tres que han producido epidemias, el SARS-CoV, ahora rebautizado como SARS-1, el MERS y el SARS-CoV-2, ¿no? El SARS-CoV-1, el MERS y el SARS-CoV-2. Acá nosotros vamos a ver que el SARS-CoV-1 produjo una epidemia en el 2002. ¿Qué significa SARS? Síndrome respiratorio agudo severo, ¿no es cierto? Síndrome respiratorio del medio este. Y la actual enfermedad, la actual pandemia se denomina COVID-19, que se inició a fines del año 2019 en Wuhan, China. El reservorio de estos coronavirus es el murciélago. Y no son siete, ¿no? Son cientos de especies de coronavirus. Y en el síndrome respiratorio agudo severo, que es la primera epidemia del siglo XXI, utilizaron, además del murciélago, un huésped intermediario. En este caso estamos hablando del gato cigueta, ¿no? Y de ahí pasó al ser humano. El MERS, que se caracteriza fundamentalmente por su letalidad, pero miren el escaso número de casos, 157, pero una alta letalidad. Esa alta letalidad, el murciélago lo transmitió al camello, a los camélidos, a los dromedarios, y estos al ser humano, y de ser humano a ser humano, ¿no? Es el síndrome respiratorio del medio oeste, que fue la segunda epidemia por coronavirus. Su agente etiológico no es el SARS-CoV, es, o sí, perdón, es el SARS-CoV del MERS, ¿no? El MERS. La tercera, tenemos ya el SARS-CoV-2, la tercera epidemia, que no fue localizada, sino fue global, por lo tanto ya deja de ser una epidemia y se convierte en una pandemia, ¿no? En una pandemia, el COVID-19. Nuevamente se sospecha que la fuente es el murciélago. Sin embargo, a pesar de que la fuente es el murciélago, no se ha encontrado el animal intermediario, el huésped intermediario.
Se sospecha de muchos, pero no se ha demostrado, o sea, no hay evidencia de esto. Y después pasó al ser humano y lógicamente con toda la catástrofe epidemiológica que conocemos hoy. Este coronavirus, por estas espículas que tiene aspecto de corona, viene su denominación como coronavirus, ¿no? Este coronavirus tiene varias moléculas en su superficie, varias proteínas en su superficie, y esa proteína S de Spike es la llave que le permite ingresar al receptor correspondiente al AC2, abre la puerta de la célula y por ella ingresa, ¿no? Esto es el receptor 2 de la enzima convertasa, ¿no? Es, digamos, la puerta de la célula y es abierta la llave por la proteína S. Ese fue el concepto que hemos conocido. Eh, Sin embargo, se han ido incrementando los conocimientos y, y seguramente con algunos gráficos lo vamos a explicar. ¿Por qué hablamos, por qué puse los 7 coronavirus? ¿Por qué puse los 4 coronavirus que producen la gripe o el resfrío común? Porque hacen o ocasionan reactividad cruzada. Es decir, si nosotros hacemos exámenes de anticuerpos, vamos a pensar que hemos tenido contacto, que hemos sido inmunizados con el SARS-CoV-2 y eso no es así. Se deben a falsas reactividades, a falsos positivos ocasionados por esta reactividad cruzada. Reactividad cruzada entre los coronavirus del resfrío común con el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Y esto es un dato bastante importante, ¿no? Como un microbio tan pequeño ha cambiado el mundo, ¿no? Ha cambiado, ha sometido la economía, las personas. Nadie pensó que se iban a cerrar las iglesias por ello, los estadios, los centros de diversión, las universidades, etcétera, ¿no? Y nos ha obligado a buscar mecanismos de educación, ya no de forma presencial, sino vía sistemas informáticos. Definitivamente este virus ha cambiado el mundo. Comienza en Wuhan y después comienza a incrementarse los casos para finalmente convertirse o ser clasificada como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Ven el inicio, el anuncio del primer caso de infección SARS-CoV-2 en nuestro país y el 16 de marzo se está declarando la cuarentena. Este mapa es bastante antiguo, pero la intensidad de los colores tiene que ver con el número de casos. Este es un dibujo que parece ser hecho por un niño, ¿no? Y me encanta esta simplicidad de este gráfico, porque acá vemos un palito de fósforo que está doblado, y en ese palito de fósforo que está doblado, eso significa el RNA. Entonces, ese RNA viral, el resto son proteínas virales. Cuando nosotros queremos identificar estas proteínas virales, las proteínas que son más importantes para determinar la presencia del virus es la parte externa de las proteínas. ¿Por qué? Porque a ellas se puede abordar mejor y lo podemos identificar a través de anticuerpos, ¿no? Entonces, un método que voy a estudiar, o voy a estudiar las proteínas del virus, o voy a estudiar el RNA del virus. Si estudio las proteínas del virus, estudio antígenos virales. Si estudio el RNA del virus, estudio por biología molecular, por métodos moleculares, estudio el virus. Entonces, ya nos vamos dando cuenta que vamos a estudiar al virus, entonces esos son métodos directos. Métodos directos. ¿Por qué? Porque estudiamos las proteínas virales,
sea, los antígenos virales, o el ácido nucleico viral, el ácido nucleico viral, ¿no? Que es ARN por métodos moleculares. Ahí estamos viendo el ARN, métodos moleculares. ¿Y cómo se hace el diagnóstico en una persona que está infectada por SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 es el agente etiológico que produce la enfermedad llamada COVID-19. No podemos hablar del virus COVID-19, hablamos del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad llamada COVID-19. Un poco de fisiopatología. Recordemos acá el virus que tiene sus espículas, la proteína S, que ya sabemos que abre la llave de las células para ingresar a ellas, porque se une al receptor de la enzima convertasa, el receptor 2 de la enzima convertasa, y desdobla a esta espícula en S1 y en S2. Hay otros antígenos, por supuesto que hay otras proteínas virales, pero estamos resaltando la que permite el ingreso a las células. Acá tenemos entonces que ya no solamente se habla del receptor de la enzima convertasa, sino que este es el receptor y que requiere de un correceptor. El correceptor para que permita el ingreso del virus se llama receptor de serina 2, de una proteína transmembrana. Proteína membrana, o sea, transmembrana, proteína serina 2 de transmembrana, o sea, atraviesa la membrana celular, ¿no? Este es un dato importante. Entonces, recuerdan que ayer hablamos del VIH, que el receptor es el CD4 y que había correceptores. Igualmente acá, el virus necesita de un receptor y un correceptor. ¿Y dónde se encuentran esos receptores y correceptores? En riñones, en vasos sanguíneos, cerebro, intestinos, corazón, pulmones. ¿Cuáles son los órganos que más afectados? En primer lugar, los pulmones y en segundo lugar, los riñones. ¿Y qué importancia tiene esto de la unión de los receptores? ¿Tiene alguna importancia? Sí. Nosotros tenemos el paso angiotensina 1 a angiotensina 1, 2, de 1 a 9, ¿no es cierto? O de angiotensina 2 a angiotensina 1 a 7, ¿no? Y estos pasos son importantes. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes fisiopatológicamente? Miren los efectos de la angiotensina, que por la enzima convertasa pasó a angiotensina 2. Vasoconstricción, hiper, hipertrófico, antinatrio, eliminación del sodio, antinatridiuresis, es proliferativo, es proinflamatorio, va a la apoptosis y al daño pulmonar. Pero en cambio, si cambia de la angiotensina 2 a los otros tipos de angiotensina, van a haber efectos protectores. Efectos protectores. Natriuresis, diuresis, antiproliferativo, antiinflamatorio, antiapoptótico, vasodilatador, antihipertensivo, antifibrótico, vasodilatador, antihipertensivo, antifibrótico. Se van viendo que los mismos componentes, de acuerdo a cómo se direccionen, o van a tener un efecto protector o van a tener un efecto dañino. ¿Y por qué es importante esto? Porque ahora se demuestra que el virus ingresa con la enzima convertasa 2. O sea, no ingresa solo el virus, sino ingresa con la enzima convertasa 2. ¿Y qué efectos tiene la enzima convertasa 2 cuando pasa angiotensina 2? Todos estos efectos negativos, negativos.
Otro conocimiento que está enriqueciendo nuestro conocimiento con respecto al coronavirus o al SARS-CoV-2 es que no solamente es a través del ECA2 y de la proteína serasa transmembrana 2 la que permite el ingreso del virus, sino que también participa CD147 como receptor o como permitir el ingreso. La misma llave sigue siendo S, se une a esta molécula CD147 que tiene varios nombres y va a ingresar a la célula. Entonces vamos viendo que ya no hablamos solo de un tipo receptor, sino que hay otro receptor que permite. Esta molécula pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas y va a permitir el ingreso al interior de la célula. ¿No? Acá vamos viendo AC2, CD147. ¿No? Y tiene una importancia grande a nivel renal. Vamos viendo acá en las consecuencias vasculares del SARS-CoV-2 que inducen coagulopatía. Y acá ven el receptor de la enzima convertasa 2 y el receptor CD147. ¿Cuándo va a ser el cuadro leve o cuándo va a ser severo? Miren, acá está ingresando con su receptor de la enzima convertasa, con la proteína serasa 2 de transmembrana, ingresan, hacen todo un ciclo de reproducción, salen y, digamos, estas células no han tenido mayor daño. Sin embargo, sí progresa ese daño, fisiopatológicamente progresa, en este caso se autolimitó, acá progresó. ¿Qué generó hipoxemia? Y comienzan a participar estos elementos celulares, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, y entre ellos se genera un feedback, estimulado también por estas secreciones de estas propias células que están sufriendo daño por el virus. Ese feedback positivo y ese incremento de la reactividad hace que esto genere una hiperrespuesta inmunitaria que en lugar de protegernos se convierte en un elemento dañino. Eso es eh, fisiopatológicamente la explicación, digamos, mm, pienso que esto se va a ir detallando con mayores conocimientos, pero es en términos sencillos cómo se genera ese estado grave y crítico del paciente. Y lo ven acá, esa participación del sistema inmunitario hace que liberen interleuquina 6, IP10, interferón gamma, interleuquina 2, 10, factor estimulante de colonia granocíticas, el MIP1 alfa y el factor de necrosis tumoral. Entonces, estas citocinas van a incrementarse y ya están generando que una respuesta inmune disfuncional, con excesiva infiltración de monocitos, de macrófagos y células T, una tormenta de citocinas, una neumonía y un edema pulmonar, una inflamación y un daño multiorgánico, ¿no? Multiorgánico. Miren acá es tranquilidad. Acá hay una respuesta inmune saludable. Rápidamente las células infectadas son aclaradas, el virus inactivado por neutralización de anticuerpos y una mínima inflamación y daño pulmonar mínimo, ¿no? Entonces vamos viendo acá una situación de paz. Recuerden cuando les hablé que el sistema inmunitario hablaba o desarrollaba mecanismos en paz iba a haber tolerancia y en guerra iba a haber una hiperrespuesta, ¿no? Entonces a veces no es conveniente generar tanta respuesta inmunitaria porque nos genera daño y si nos genera una tormenta de citocinas, pues ya estamos con un daño crítico, ¿no?
Puede haber actividad mediada por anticuerpos o puede haber actividad mediada por los linfocitos T. Y recuerden que el que tiene capacidad citotóxica entre el CD4 y el CD8 es el CD8, que lanza superporinas y granzimas e induce a las células a apoptosis. ¿Cuál es la diferencia entre apoptosis y piroptosis, como vemos acá? La, la apoptosis es una muerte celular sin inflamación. La piroptosis ya indica inflamación. Seguramente estos mecanismos se van a ir aclarando, pero la piroptosis no es favorable a la respuesta inmunitaria, porque cuando hay inflamación se induce a una mayor respuesta inmunitaria y cuando la respuesta inmunitaria es excesiva, hay daño, hay mayor daño. En la forma de diagnóstico, que eso ya nos compete a los médicos, el cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico. La pregunta es, ¿y qué tiene el paciente? Síntomas, ¿no? O sintomatología sería la respuesta más correcta. La sintomatología va a ir incluida los signos y los síntomas, ¿no? Los signos son aquellos que usted puede medir y los síntomas aquello que le manifiesta el paciente, ¿no? Estoy triste, no podría ser un signo porque no puedo medir la tristeza. De repente me hacen una escala psicológica y ahí puedan determinar el grado de mi tristeza, pero no la puedo medir exactamente. La temperatura sí la puedo medir. Entonces eso vendría a ser un, un signo, ¿no? Voy a poner, disculpen, el celular en silencio para que no me interrumpa. Eh, entonces la sintomatología no es característica, no es una característica definitiva del paciente, ¿no? Puede haber fiebre, fatiga, secreciones, tos seca, disnea, dificultad para respirar, un síndrome respiratorio agudo severo como complicación o neumonía como complicación, ¿no? Entonces, alguna del datos de los cuadros clínicos. Es difícil diferenciar, oye, ¿es un COVID-19? ¿Es un resfriado? ¿Es una gripe? Etcétera, ¿no? Hay que ir viendo, pero no hay un dato que nos pueda incluir o excluir. Y eso le digo porque muchas veces hemos tenido colegas diferentes criterios, ¿no? Y como soy el encargado de las pruebas moleculares, de la toma de las pruebas moleculares o de las pruebas para hacer anticuerpos, algunos colegas venían, doctor, tengo tal sintomatología, y le autorizaba hacer la prueba molecular. Pero muchas veces no me decían que ya habían ido con otro colega de salud ocupacional y que les habían negado porque le habían dicho que no reunía los requisitos. Eso no me decían, yo no tenía ningún interés en manifestar o desautorizar al médico de salud ocupacional. Y después me llamaba el médico de salud ocupacional y me decía, mira, le hiciste la prueba y salió positiva y yo lo descarté. Y eso es grande, ¿no? O sea, que me diga, ¿sabes qué? Mira, a pesar que tú lo hiciste y el paciente no aparentaba ser, finalmente la prueba fue positiva. Entonces, eso es noble. El reconocer que nos equivocamos es bastante noble. Entonces, no hay una característica que podamos clínicamente estar seguros si es un COVID-19. Eso requiere el arte de la medicina. Donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad, ¿no? Si usted ama el arte de la medicina y hacer un buen diagnóstico, está amando a la humanidad, porque con buen diagnóstico va a dar un buen servicio. Palabras de Platón, ¿no? Frase de Platón.
Bueno, cuando clínicamente no podemos resolverlo, entonces vas- vamos a pedir ayuda a exámenes auxiliares. De entre ellos el hisopado, las pruebas para detectar anticuerpos, tanto de pulpejo de dedo o como de vena, ¿no? Nosotros hemos trabajado con ambos. Lógicamente que mejor resolución visual tiene las pruebas que se trabajan con suero que las que se trabajan con sangre total, ¿no? Recordemos que todas las pruebas rápidas tienen una línea de control que tiene que ser visible. Si esta línea de control no es visible, la prueba no es válida. No es válida. O sea, siempre esta C de control siempre tiene que salir positiva. Aparte de estos exámenes, está la tomografía pulmonar. Ah, muchos otros exámenes hay de laboratoriales, pero estamos simplificando la charla. La tomografía pulmonar es vital. Muchas veces hemos tenido pacientes con hisopados negativos, con prueba molecular negativa, con anticuerpos negativos y la tomografía positiva. Y como eso no se conocía al inicio, muchas veces nos lleva a errores diagnósticos, porque se piensa que recién es un caso confirmado cuando se hace una prueba molecular o se hace una prueba serológica. No, no es así. Muchas veces, con ambas pruebas, el patrón característico pulmonar de la tomografía cuando tiene el paciente COVID nos da el diagnóstico, ¿no? Nos da el diagnóstico. Entonces, esos datos son importantes. ¿Y por qué la tomografía? Porque la prueba molecular, que es la mejor prueba o la de mayor sensibilidad, la más evolucionada, la que requiere mayor tecnología, etcétera, etcétera, tiene una sensibilidad de 60-70%. O sea, que de 100 personas, 30, 40 van a ser falsamente negativas. Si el paciente está sintomático y le agregamos una tomografía, llegamos a una sensibilidad de 97%. En mis pruebas laboratoriales, una sensibilidad de 97% es bajo. Nosotros generalmente hablamos de una buena prueba cuando tiene un nivel de sensibilidad mayor de 99.5. Imagínense, nosotros siempre debemos de mantener la humildad, siempre tenemos que mantener la humildad, porque siempre nos vamos a equivocar. El porcentaje de error es alto. ¿A todas las personas le hacemos todos estos exámenes al mismo tiempo? No, no hacemos a todas las personas el mismo examen. Entonces, cuando uno se contagia por que tuvo contacto con una persona infectada, va a pasar un lapso de tiempo en el cual va a presentar síntomas, ¿no? Ese lapso de tiempo se denomina periodo de incubación. Y en COVID, es, la mayoría de las personas presentan un periodo de incubación entre 5 a 6 días. Póngale una semana. Se escribe casos más largos, pero estamos hablando de la generalidad. Entonces, ya tenemos una semana sin síntomas, pero ya estamos infectados. En ese periodo ni siquiera podemos hablar de asintomáticos, sino de periodo de incubación. ¿Qué prueba debemos hacer al inicio de los síntomas? El hisopado. ¿Para qué? Para hacer una prueba molecular. ¿Para qué? Para detectar el ARN viral. Entonces, primeros 7 días de iniciar el cuadro clínico, la prueba indicada es el hisopado. Nosotros tenemos como conducta pedir el hisopado para prueba molecular en, en el primer día con fiebre. O sea, para nosotros es vital eso. No nos demoramos, no esperamos más días. Eh, Trabajamos desde el primer día con la prueba molecular con síntomas, con síntomas.
¿Qué desventaja tiene ese esquema? Que no detectamos asintomáticos. ¿Y por qué no detectamos asintomáticos? Por el escaso número de pruebas moleculares. ¿Cómo se procesa la prueba molecular? Se procesa en PCR en tiempo real. PCR en tiempo real. Estos equipos poderosísimos hacen la prueba, son de alta tecnología, de última generación y avanzamos con unas pruebas. Pero también se puede hacer pruebas moleculares con métodos manuales, sencillos. Pero una cosa es trabajar manualmente y otra cosa es trabajar automatizadamente. En la pandemia del H1N1 he visto laboratorios donde lo hacían manualmente y tenían un equipo de héroes trabajando ahí, hasta trabajaban 24 horas continuas. Pero yo le di mi opinión al jefe de laboratorio y le dije, el ser humano se agota. 24 horas lo tienes y mañana se quedan dormidos y pasado están soñolientos y aumentan su probabilidad de error porque el procesamiento es manual. Manual lo haces con tus manos. Molecular, automatizado, colocas la muestra y la máquina lo procesa. Cuando haces manual, haces pocas pruebas. Cuando haces automatizado, puedes tener una plataforma masiva y haces 8.000 pruebas en un día, por ejemplo. Manualmente eso es imposible hacer. ¿Y qué pruebas hacemos? Hacemos PCR cualitativo y PCR cuantitativo. ¿Qué es PCR? No es proteína C reactiva, no es proteína C reactiva, es reacción en cadena de polimerasa. Y la reacción en cadena de polimerasa no se hace en, no se hace la reacción en cadena de polimerasa con ARN. Entonces, doctor, si el SARS-CoV-2 es ARN, ¿cómo es que hacen PCR? Laboratorialmente convertimos el ARN en ADN y a partir de ahí hacemos la prueba molecular, el PCR. O sea, el PCR tenemos que convertir el ARN en ADN y de ahí hacemos el PCR. ¿Qué significa PCR? No voy a hacer una clase de PCR, pero sí explicarles que de un fragmento viral o del ARN de un virus lo amplificamos por miles, por cientos de miles, por millones de veces amplificamos ese ARN. ¿Qué otra diferencia, qué otra reflexión con esta prueba? La otra reflexión con esta prueba es que no nos interesa que el virus esté viable. Puede ser que ya no esté viable. Nos interesa que tenga ARN. Y un virus viable o no viable van a tener ARN. Queremos decir que cuando hacemos estas pruebas, no pueden diferenciarnos si el virus tiene capacidad infectante o no infectante, si tiene capacidad replicativa o no tiene capacidad replicativa. ¿Con qué prueba podemos determinar que el virus tiene capacidad replicativa? Con una prueba especial que se llama RNA subgenómico. Cuando el RNA es subgenómico, el virus tiene capacidad replicativa. Eso no lo hacemos en nuestro país de rutina. No lo hacemos en nuestro país de rutina. Ya cuando pasan los 7 días de iniciado el cuadro clínico, más 7 días de incubación, cuando ya estamos en el día 14 del día del contacto, 7 días del inicio de síntomas, ya nosotros ya no hacemos la prueba molecular, sino comenzamos con las pruebas que detectan anticuerpos. El anticuerpo primero en aparecer es IgM y luego es IgG. Entonces primero aparece IgM y luego aparece IgG. Y este es un dato importante. La IgM no es el virus.
no es el virus. La IgM es una proteína que elabora nuestro organismo contra el virus, que como ataca a ese cuerpo, es un anticuerpo, ¿no? Esa es la definición histórica. Y la primera en aparecer es IgM y es pentamérica, pentamérica, como que si hubiera 5 anticuerpos a la vez. Luego aparece la IgG. Y es un proceso dinámico, no es un proceso estático. Cuando yo le pongo una bala a mi revólver, esa bala siempre va a ser de las mismas características, el mismo tamaño, el mismo calibre, el mismo material, etcétera. Pero estos anticuerpos varían con el tiempo. Para simplificarlo, cuando nos dan la mano, nos saludan la mano, nos pueden rozar la mano, nos pueden apretar ligeramente, moderadamente, intensamente, por poco tiempo, por largo tiempo, etcétera. ¿Cómo comienzan los anticuerpos? ¿Cuál es su función? Unirse a antígenos. Primero se van a unir suavemente, después con mayor fuerza, después con mucho mayor fuerza. Al inicio va a ser por poco tiempo, después por más tiempo. ¿Qué quiere decir? Que va a mejorar la función de unirse al antígeno. ¿Y para qué tiene que unirse al antígeno? Para que el antígeno no se le escape. Entonces, los primeros anticuerpos van a tener una baja capacidad de unión o de fuerza de unión y ya cuando va mejorando, una mayor capacidad de unión. Eso se denomina en medicina avidez. Avidez. Eso ustedes lo han estudiado en inmunología. La avidez del anticuerpo mejora. No es un proceso entonces estático, es un proceso dinámico. Y este es un gráfico extraordinario. Fue uno de los primeros estudios eh, que hubieron de SARS-CoV-2 y qué envidia me da este estudio, ¿no? Yo quisiera haberlo hecho en Perú. Realmente me da mucha envidia. ¿Saben cuántas pruebas moleculares hacían por semana? 1 millón de pruebas moleculares por semana. O sea que en un mes ya tenían 4 millones, en 2 meses 8 millones. ¿Nosotros cuántos millones llevamos? ¿Cuántos millones han hecho de pruebas en Wuhan después de la epidemia? 12 millones, 10 millones, ¿no es cierto? A todos les han hecho, a todos los han tamizado, a los 10 millones de habitantes. Nosotros tendríamos que hacer 30 millones de pruebas y eso no lo hacemos. No tenemos capacidad de hacerlo. ¿Somos incapaces? ¿Somos menos capaces que otros? No creo, no. No lo creo. Y es un reto a ustedes mejorar el sistema de salud. Ellos hacían 4 millones semanales de pruebas moleculares, hacían RNA subgenómico, hacían prueba molecular, prueba molecular cuantitativa. Nosotros en nuestro Perú hacemos cualitativa. ¿Y por qué es importante la cuantitativa? Porque el número de copias de más de 100.000 indica probablemente que el virus es replicante y menos de 100.000 probablemente no sea replicante. Y comenzamos con 100 millones de copias y después vamos bajando. Y eso también nos va indicando el pronóstico del paciente. Eso es importante. Nosotros solamente hacemos PCR cualitativo. Hacemos RNA genómico. No hacemos RNA subgenómico. Bien, nos quedamos entonces ya que aparece la IgG, que es mejor anticuerpo, una mejor calidad de anticuerpo que la IgM. Esta es gigantesca, no tiene la capacidad o la calidad de una IgG. Este gráfico importantísimo de todos los pacientes lo vamos a dividir
en cultivos positivos y en cultivos negativos. Positivos, vamos a ir viendo a ver qué nos da el gráfico. Lo primero que vemos en la parte superior es a partir de qué día se hace positivo los anticuerpos. Quinto, séptimo día se están haciendo positivos de iniciados los síntomas. ¿Y en qué proporción? Alrededor del 50%. O sea, al inicio de la infección, solamente de 2, uno va a salir positivo estando infectado. Cuando pasan los días, va mejorando y al día 14 llegamos al 100%. Y al día 14 podemos decir con certeza si ha tenido contacto o no con el virus. 14 días más 7 días de incubación son 21 días, o sea, la tercera semana. ¿Servirá esta prueba para hacer un diagnóstico precoz o será para un diagnóstico tardío? ¿Podemos utilizar estas pruebas para nosotros hacer diagnóstico? No. Es una excelente prueba epidemiológica. Es una excelente prueba epidemiológica, pero no diagnóstica. No diagnóstica. Y eso hay que ser sinceros, ¿no? Hay que ser sinceros. ¿Qué más podemos ver de este gráfico? Que solo hasta el día 10 los virus se reproducen. Después ya son negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que la capacidad replicativa del virus es por 10 días. Entonces, ¿será infectante en el día 15? Probablemente no. Y si eso es en todos los casos, no, ya tenemos que ir separándolos. Lo iremos viendo en el desarrollo de la clase. Pero el ARN genómico sigue eliminándose. Pero ya el virus no tiene capacidad replicativa. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. La capacidad replicativa del virus solo es por 10 días en los casos asintomáticos o leves. Ya no tiene, pero tu prueba molecular puede salir positiva al día 30, al día 40, al día 50, al día 60, se ha reportado hasta el día 65 que la prueba molecular sigue siendo positiva. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que ingresa el coronavirus, estamos sanos, nos enfermamos y después nos recuperamos. He puesto un joven, ¿por qué? Porque el joven se recupera, pues. Se recupera. Se muere, el joven que se muere es que tiene una comorbilidad, leucemia, alguna enfermedad autoinmune, alguna inmunodeficiencia, alguna enfermedad cardíaca, o tiene la enfermedad de la obesidad, etc. Pero si no, las probabilidades de que se recupere son altísimas. Los de mi edad y los mayores que yo no tenemos esa chance. ¿Cuántas fases tiene la enfermedad? Tiene 3 fases o estadios. Infección temprana, donde predomina la actividad viral, fase pulmonar o neumonía, en estadio 2 y estadio 3, hiperinflamatorio. Miren hasta dónde llega la actividad viral, hasta el estadio 2. Uy, ya no hay virus acá y está crítico, porque el estadio 3, el paciente, si queremos definirlo en términos sencillos, está en UCI. Acá está hospitalizado por neumonía, con oxígeno o sin oxígeno, y con diferentes formas de aplicación de oxígeno. Acá todavía no, está en observación. Entonces vamos viendo que en estos 3 estadios, quiero que se fijen que la actividad viral llega hasta acá. Ya tenemos una UCI,
Y si la mayoría son leves o asintomáticos, ¿cómo diagnosticarlos? Ese es el problema con esta infección. Y se ha demostrado que cuando vamos a UCI o vamos al hospital vamos bien protegidos. Pero cuando estamos entre nosotros, entre amigos, nos quitamos la mascarilla. Y un amigo que esté infectado, asintomático, ya infectó al resto. Y el joven se va a recuperar, hasta puede pasar como asintomático, pero ya lo está llevando y lo está eliminando. ¿Y a quién va a contagiar? Al papá, al abuelo. ¿Y quiénes son los más irreverentes? Son los jóvenes, los más rebeldes. Si el joven no tiene conciencia de lo que está haciendo daño a su familia, porque va a llevar el virus a la familia, no se va a mostrar enfermo y va a someter en alto riesgo de morir al papá, a la mamá y a los abuelos, o al hermano que tenga alguna comorbilidad. Este gráfico para mí es central. Si ustedes interpretan este gráfico, ya el resto no es importante. Este gráfico es central. Son las pruebas las que determinan si el paciente es infectante o no. En mi opinión, no. Es el tiempo de evolución de la sintomatología. Veamos. Pondremos los lentes y veremos. Inicio de síntomas. Rojito, muy transmisible. Acá, desde antes de que inicien los síntomas, ya es infeccioso. Nosotros, por falta de recursos, no lo detectamos acá. Un día antes, 2 días antes, 3 días antes, no lo detectamos. Por falta de recursos. Entonces, aquí inician los síntomas y en los casos leves o asintomáticos, hemos dicho rojito muy transmisible, naranja poco transmisible y verde no transmisible. ¿A partir de cuándo es no transmisible? A partir del día 15 de iniciados los síntomas. Tuve un dolor de cabeza, una molestia leve, una tos de corta duración, una fiebre de corta duración, etcétera. ¿Por cuántos días voy a infectar? Con alto riesgo, 10 días. Con poco riesgo, 5 días. Y con nada riesgo a partir del día 15, ¿no? A partir del 15. Vean este paciente asintomático. Uy, me faltó la mano. Me faltó la mano. Ahora sí creo que me hago entender. Acá vemos, miren hasta acá, naranjita, poco transmisible, acá verde no transmisible. Día 15, día 15, día 15. Ese gráfico es importantísimo. Uy, ¿es grave o crítico? Grave el que hizo neumonía. Por supuesto me voy a dar cuenta que tengo neumonía, ¿no? Y usted se va a dar cuenta. ¿Hasta cuántos días es infeccioso? Hasta el día 20, con alto riesgo. Después ya no es poco transmisible. Se considera que 20, 25 días es transmisible y después ya no es transmisible, a pesar de que teóricamente acá es poco transmisible hasta el día 30. Cuando es de UCI, nosotros hablamos de 40, 45 días que va a transmitir la infección. Después ya no es transmisible. Entonces no necesitamos pruebas, necesitamos conocer cuántos días llevas infectado. Hagamos correlación con pruebas. Miren, PCR asintomáticos y leves, vamos a llegar que hasta el día 20 hay. Pacientes graves o críticos sigue saliendo positivo, pero la infecciosidad ya no es la misma. Eso es importante determinar, ¿no? Y los anticuerpos, al inicio aparecen acá, al día 7, el IgG, mejoran al día 14, ya casi hemos dicho que es el 100%, más los
el periodo de incubación de 7 días, 21 días. Entonces, esto es importante. La dinámica de la reducción de la carga viral. Esta es la carga viral, una gran carga viral, estamos acá 10 a la 8, 10 a la 8, 10 a la 9, estamos entre 100 millones y 1000 millones. Miren, va bajando y en el día ya la carga viral es muy baja. Estamos hablando de 10 a la 3, o sea, 1000 virus. ¿Cuál es la capacidad infectante? 100.000. Por 10 a la 4, perdón, 10 a la 5 es 100.000. Esta es la capacidad infectante. Acá baja la capacidad infectante. Acá estamos en 1000, o sea, ya con 1000 ya la capacidad de infección es bajísima. Aquí estamos 10 a la 9, 1000 millones, 10 a la 10, 10.000 millones, 10 a la 11, 100.000 millones, ¿no? Entonces, en los casos moderados, que tienen mayor concentración viral, va a bajar. ¿Qué día? El día 15. ¿Cuánto le vamos a encontrar de virus o de RNA? 1000, porque 10 a la 3. 10 a la 3 es 1000. 10 a la 4 es 10.000. 10 a la 5 es 100.000. 10 a la 6 es 1.000.000. 10 a la 7, 10 millones. 10 a la 8, 100 millones. 10 a la 9, 1000 millones. 10.000 millones. 100.000 millones, ¿no? El paciente crítico tiene una alta concentración del virus, más allá que hemos hablado el día 40, 45. Acá, como es el día 27, todavía lo encontramos alto. ¿Y por qué disminuye la capacidad replicativa del virus? Miren, acá tiene una capacidad replicativa de 80%, ya llegando a 90%, acá llegando a 80% y va disminuyendo. Y llega a 0% de capacidad replicativa, de probabilidad de capacidad replicativa, cuando los anticuerpos tienen un título de 1 en 160. Cuando tienen esta capacidad, el virus ya no es replicativo. Entonces tenemos que tener anticuerpos neutralizantes de un título de 1 en 160, es un factor pronóstico. Disminuye la capacidad replicativa del virus, disminuye la capacidad replicativa del virus. Bueno, para recapitular, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico del SARS-CoV-2? Detectando sus proteínas a través de detección de antígenos. Podemos estudiar el RNA del virus, el RNA genómico, a través de RT-PCR. RT no significa tiempo real, significa retrotranscripción. La retrotranscripción es el proceso por el cual convertimos el ARN en ADN para hacer el PCR. Ya hemos dicho que el PCR no se hace eh, si a partir de ARN, se hace a partir de ADN. Si es ARN, primero lo convertimos por un método de retrotranscripción en ADN. O podemos hacer la prueba detectando anticuerpos, ¿no? Las pruebas que detectan anticuerpos son pruebas indirectas y las que detectan antígenos o el RNA viral son pruebas directas. Entonces acá extraemos el ARN, lo hacemos la retrotranscripción, lo convertimos en ADN y ahí recién hacemos el PCR y amplificamos por millones el virus. O queremos detectar antígenos, pues tenemos en nuestro reactivo un anticuerpo, le agregamos la muestra del paciente, si tiene antígenos se va a unir y con un anticuerpo marcado visualizamos la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Por qué esta prueba no progresó? Porque la OMS no la recomendaba por su baja sensibilidad. La sensibilidad descrita inicialmente para esta prueba era 20 a 30%, bajísima. Acá tenemos a la inversa. Si ponemos en nuestro reactivo
un antígeno viral, ¿qué es lo que vamos a detectar de la muestra del paciente? Anticuerpos. Esta reacción no es visible y al no ser visible le agregamos un artificio, que es un antianticuerpo marcado con una sustancia que nos permita ver la reacción y visualizamos, ¿no? Esta prueba que vamos a detectar anticuerpos. Anterior que vamos a detectar antígenos. Y este es los fundamentos. Miren los reactivos que hay en las pruebas rápidas. Anticuerpo contra la fracción constante humana. Tenemos al antígeno del SARS-CoV-2 unido con oro coloidal. Esas son las partes de nuestros reactivos. Agregamos la muestra del paciente. Si tiene anticuerpos el paciente, se va a unir a este antígeno del SARS-CoV-2. Recuerden que va movilizándose. Se une, hay una reacción antígeno-anticuerpo y este antígeno está marcado con oro coloidal. No es una reacción visible, se, al migrar se une a este anticuerpo que se une a esta fracción constante y finalmente se hace métodos para que esto se quede coloreado, o sea, la reacción sea visible, ¿no? Y eso es tanto para la banda de inmunoglobulina M, para la banda de inmunoglobulina G y para el control. Todas tienen que colorear, si es que tiene los dos anticuerpos. El que siempre debe colorear, aunque la prueba sea negativa, es la banda de control. Si la banda de control no colorea, esa prueba no es válida. Estamos viendo todo el proceso y ya vemos de que en la etapa inicial, recapitulamos, podemos detectar el virus fundamentalmente por métodos moleculares y después los anticuerpos. Los métodos moleculares, hay diferentes diseños. ¿Qué genes vamos a nosotros a estudiar, ¿no? A nivel del hospital estamos quedando que deberían ser 3 genes los que nosotros estudiemos para una mayor especificidad de la prueba. La detección de anticuerpos, hay diferentes, esta es la prueba rápida, las pruebas de flujo lateral, o hay otras técnicas que vamos a ir viendo seguramente, ¿verdad? Esto es lo que les decía, miren, en una prueba rápida, que es inmunocromatografía de flujo lateral, siempre la banda de control debe estar presente. Si es negativa, no va a haber banda de control positiva, pero donde corresponde G no hay nada y donde corresponde M no hay nada. Este es un negativo. Si, si hay banda de control y M, este es un positivo M. Si hay banda de control en G, este es un positivo G. O puede haber que marque tanto G como M. Teóricamente, ¿cómo comienza el paciente? Primero negativo, después M positivo, después M más G positivo y finalmente G, solo G positivo. Esa es la evolución del paciente. Por acá tenemos otras armas para detectar anticuerpos más poderosas. El ELISA, la ELISA, que se basa en utilización de enzimas, reacciones antígeno-anticuerpo, más conjugados que están marcados con enzimas. Este, esta, esta metodología es buena, o la quimioluminiscencia, ¿no? Ayer, no sé si fue la clase de VIH, le decía que nosotros ya no trabajamos con ELISA, sino con quimioluminiscencia. En SARS-CoV-2 no está aprobado el uso ni de la ELISA ni de la quimioluminiscencia. Es otra desventaja que tenemos, porque son mucho mejores que la de inmunocromatografía de flujo lateral. Son mucho mejores, sin embargo, son políticas de salud que dice que trabajemos con las pruebas rápidas. Estas no son pruebas rápidas, son pruebas convencionales, son pruebas estándar.
y nuevamente el día 14, pero agréguenle los 7 días de incubación, 3 semanas podemos hacer el diagnóstico. Hay diferentes, no es exacto lo que le digo, hay periodo de tiempo para aparecer IgM y para aparecer IgG, ¿no? Y la sensibilidad, pues lógicamente es mayor en el ELISA y en la quimioluminescencia que en las pruebas de flujo lateral. Nuevamente lo que ahí habíamos hablado y los resultados de las pruebas, ¿no? Esto creo que todavía nosotros siempre tenemos que tener cuidado, ser bastante cuidadosos en la interpretación de la prueba. ¿Se permanecerán los anticuerpos siempre presentes? ¿Será un periodo de presencia de anticuerpos relativamente baja? ¿El anticuerpo neutralizante es realmente neutralizante? ¿Los métodos moleculares serán manuales? ¿Serán automatizados? ¿Serán de baja escala? ¿Serán de procesamiento masivo? ¿Tenemos estos flujos de trabajo para controlar la epidemiología de si se han infectado o no nuestros trabajadores? Tenemos este caso G, ¿no? El caso G es un personaje público que yo estoy seguro que lo han visto. No puedo decir su nombre, pero yo le he denominado así el caso G. Miren, con la marca 1 sale reactivo solo IgM, con la marca 2 también IgM, con la marca 3 IgM y las IgG salen no reactivos. Pero miren la marca 4, sale no reactivo, ni M ni G. Y la marca 5A sale reactivo M más G. La marca 6 sale reactivo en M, negativo en IgG. La marca 7 y 8 salen reactivos los dos. Dios mío. Y después se le hace controles y salen no reactivo, no reactivo. Miren el día 17, se hace con diferentes marcas diferentes resultados. Y hechos en diferentes sitios. Dios mío, ¿cómo podemos hacer diagnóstico con tanta variabilidad en la calidad de las pruebas? No podemos hacerlo. Esa es una limitante. Y esa limitante ocurrió en todo el mundo. La FDA aprobó muchas pruebas y después le ha retirado la aprobación porque no tenía la calidad suficiente. La pandemia hizo trabajar con apresuramiento y todo trabajo con apresuramiento no se puede trabajar con calidad. Le hicimos quimioluminescencia y en ambos, en la quimioluminescencia, tanto en el Revalidati como en el Instituto Nacional de Salud, porque es un personaje muy, muy importante, muy, muy conocido, salió no reactivo. Y las pruebas moleculares también salieron negativas, tanto el mes de abril como de, perdón, tanto el mes de mayo como de junio salieron negativos. Entonces, ¿cómo interpretamos todos estos resultados diversos como reactividades cruzadas? Porque realmente los correctos eran estos, que salían no reactivo, no reactivo, no reactivo. La marca 4, la marca 9 y la marca 10 eran las correctas. Las otras daban reactividad cruzada contra esos coronavirus que producen el resfrío común. Mire, la interpretación de este paciente. Aquí negativo, negativo, aquí hay una banda tenue, aquí hay una banda intensa, la banda de control, aquí el control da positivo y el resto da negativo, aquí da el control positivo, acá no hay nada, aquí el control positivo y acá no hay nada, o sea, estas son pruebas válidas, pero todos son del mismo paciente. ¿Y por qué aquí salió esa positividad que hemos determinado que es eh, una reactividad cruzada? Y el otro criterio importante, miren las intensidades de la reacción, de 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 14. Acá no hay duda que es positivo, acá no hay duda, aquí ya me entra la duda, aquí mayor, aquí, aquí y aquí, una sombrita.
Y eso lo ve mi ojo. Y lo que yo veo que para mí es positivo, para otro operador es negativo. O sea, es una prueba subjetiva, de interpretación subjetiva. No lo leo en una máquina, lo leo en mis ojos. Y mi capacidad visual va a variar de persona a persona. O la capacidad visual va a variar de persona a persona. Acá tenemos un reporte, miren, paciente 134, 134, y miren, control, control, pero miren acá esta mancha. No debe haber, acá no hay mancha, ese es lo correcto, y aquí sí hay. 257, 259, miren, MG banda, acá negativo, aquí G positivo, y aquí nada, una mancha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos trabajar con reactivos de calidad. Si no trabajamos con reactivos de calidad, nos engañamos, nos confundimos o hacemos confundir directa o indirectamente los diagnósticos reales. Bueno, estas ya son recomendaciones de uso clínico, que eso lo dicto generalmente para los servicios. De acá lo que debe resaltarse, que las pruebas que detectan anticuerpos son de diagnóstico tardío, que las pruebas diagnósticas iniciales son la de hisopado, que en los sintomáticos ayuda mucho la tomografía y que la mejor prevención es la mascarilla, es la mascarilla. Cuando el anticuerpo impide que el virus ingrese o se una a su receptor, esa función se denomina neutralización. Cuando el anticuerpo cumple la función de neutralización, se llama anticuerpo neutralizante. Otro blanco terapéutico es el correceptor de la proteína serina 2 de la transmembrana, ponerle algo que lo cubra para que bloquee. Entonces se unirá a su receptor, pero no a su correceptor. Nosotros también, si tenemos una tormenta de citocina, podemos atacar a esas citocinas con anticuerpos. Lo limitamos con anticuerpos. También, por ejemplo, hay anticuerpos contra la interleuquina 6, el tocilizumab. Es también otra herramienta terapéutica. Una vacuna que produzca inmunidad celular y que ataque a las células infectadas mediante linfocitos TCD8 es también otra alternativa terapéutica, un sitio blanco potencial de tratamiento, ¿no? Los héroes. Carlo Urbani. ¿Qué le debemos a Carlo Urbani? Que en estas epidemias de coronavirus usemos equipos de protección personal. Importante la mascarilla. Es para mí que he vivido, que estoy en el ambiente en pandemia, lo puedo dar como testimonio. Si no hubiese usado mascarilla, yo ya estuviera, creo, muerto, ¿no? Y usar adecuadamente la mascarilla. Ahorita estoy dando la clase sin mascarilla, estoy solo, el ambiente está cerrado. No puedo dictar en un ambiente con otra persona sin mascarilla. Y fundamentalmente no me pongo mascarilla porque impide el sonido para que me escuche. Entonces, Carlo Urbani fue héroe del SARS-CoV-1 del 2002. Li Wenliang, héroe, falleció el 6 de febrero de 2020 y todavía fue detenido, ¿no? Por haber dicho que existía una epidemia en Wuhan con un nuevo virus, ¿no? Cuando los políticos se equivocan pero terriblemente. Acá está su foto en su fallecimiento, ¿no? ¿Y cuántos héroes tenemos en el Perú? Muchísimos. Y de todos los trabajadores de salud, técnicos, enfermeros, médicos, tecnólogos médicos, policías, la gente que hace la limpieza, los administrativos, las secretarias, etcétera, también cumplen un rol importantísimo.
porque no solamente es atención, también es hacer el apoyo logístico para esa atención. No olvidemos que cuando nos alimentamos en conjunto, ahora que quizás se disminuyen las restricciones, aumentamos nuestra posibilidad de contaminarnos. Quizás como jóvenes no pase nada, pero van a llevar el virus a casa. Bueno, muchas gracias y si hubiera preguntas, eh, eh, estoy dispuesto, si en mis posibilidades, a contestarlas, ¿no? Sí, dígame. Doctor, buenas tardes. Quería Ujú, hacerle dos preguntas. ujú. Una, acerca de los anticuerpos que había comentado contra la interleuquina 6, si es que hay algún tipo de experiencia en el uso de estos anticuerpos contra el COVID-19. Y la otra pregunta es si es que usted ha tenido experiencia o conoce acerca del uso de plasma de pacientes que se han recuperado de la enfermedad como uso terapéutico también en pacientes que recién lo tienen. Gracias por la respuesta. Correcto. Me acordé de la segunda. ¿Me puede repetir la primera, por favor? Acerca de si hay experiencia acerca del uso de los anticuerpos contra interleuquina 6 Ah, per- en los pacientes. perfecto. En verdad la exposición, doctor, ha estado muy interesante. Creo que a todos nos está como que abriendo un poquito más los conocimientos acerca de esta enfermedad y me quedan esas dudas. Muchas gracias por su respuesta y por la ponencia de hoy. Gracias a ustedes. Vamos a la fisiopatología, solamente para usar un gráfico nada más. Y el famoso tocilizumab actúa contra las citocinas, ¿no? Contra la tormenta de citocinas. Acá en esta tormenta de citocinas, uno de los responsables es la interleuquina 6 y hay fármacos contra esta interleuquina 6. Anoten, por favor, escríbanlo. CARL, CAR, espacio JUNE. Busquen, descarguen el programa gratuito TED, TED, y pongan a ese conferencista. Y ahí está explicada la maravillosa inmunoterapia de los T-CAR cells. Y también habla del uso de los anticuerpos monoclonales contra la interleuquina 6. Es una charla maravillosa. Es una charla maravillosa. Les recomiendo que la vean y lo pueden descargar en su celular. El programa se llama TED, TED. Nuestra experiencia. Yo soy muy amigo del jefe de UCI. Entonces, ¿cuándo usar la interleuquina 6? O el anticuerpo contra la interleuquina 6. En cualquier momento, en el momento de la tormenta de citocinas, en el momento que digo que está en fase eh, hiperinflamatoria, cuando digo ya está en fase 3 en estadio crítico, ya ahí digo, oye, ese paciente ha hecho tormenta de citocinas que se originó por las propias células. La respuesta es, si no lo usas adecuadamente, vas a hacer un desastre. Eso es importantísimo. Y eso se va aprendiendo. Cuando se daba estos anticuerpos contra la interleuquina 6 para combatir la tormenta de citocinas y se prescribía sin mayor fundamento, el paciente comenzaba a sangrar, sangraba hasta, porque esto se usa en paciente intubado, en cuidados intensivos y hasta en ventilación mecánica. Entonces, me decía, bueno, a mí mis amigos me dicen, Beto, tú verías cómo sangraba el paciente, cómo se nos complicaba, ya en este estadio hiperinflamatorio, donde ya está en UCI. Entonces, ¿cuándo se debe usar?
cuando dosamos la interleuquina 6 y cuándo era la indicación de usarlo, cuando la concentración de la interleuquina 6 era menor de 40. Cuando lo usamos ya en 100, en valores más elevados, ya no cumplía su función. No habían efectos eh, positivos sobre el paciente. Porque combatir la tormenta de citocinas, como es parte de la fisiopatología, a todos se nos ocurre frenar esa tormenta de citocinas, pero también tiene sus criterios de uso. En esta enfermedad que es nueva, hemos aprendido a ser humildes. Humildes. Nos ha dado en el alma. El prestigio del médico peruano se ha visto comprometida. Yo pasé la pandemia del cólera y las cifras de la pandemia de cólera eran tan buenas que el médico peruano es altamente reconocido después de esa pandemia. No se le morían como se morían en otros países. Hemos tenido la más alta tasa de letalidad en el mundo. Eso no es prestigioso. Puede ser por nuestra falta de capacidad, por nuestra falta de recursos, pero de todas maneras nos afecta. No es el error de otro, es el error nuestro. Nosotros somos parte de ese problema. Entonces, la interleuquina 6 puede ser contrarrestada por anticuerpos contra la interleuquina 6 y funciona adecuadamente cuando está usado adecuadamente. Ahí no me lo define un cuadro clínico, ahí me lo define un dosaje de interleuquina 6. Con eso espero contestar su pregunta. Y con respecto a plasma convaleciente, soy el jefe del proyecto del plasma convaleciente del hospital. Cuando se presentó esta epidemia, hemos estado en algunas alertas epidemiológicas, por ejemplo, con el riesgo que llegue el ébola al Perú. Y no hay tratamiento, por ejemplo, para el ébola. Pero sí usaron plasma convaleciente. Y con esa idea usamos el plasma convaleciente. Tenemos un ensayo clínico aprobado y en ejecución. Lamentablemente, eh, somos bastante informales. Está autorizado solo para ser usado en ensayo clínico y eso indica aprobación del comité de ética, aprobación del propio paciente, el consentimiento informado, etcétera. Pero he tenido familiares hospitalizados por COVID y les ofrecían por lo bajo el plasma convaleciente. O sea, de una manera informal y yo diría ilegal. Entonces, eh, seguramente los donantes, no sé si realmente le ponían el plasma convaleciente o no, pero ah, el COVID ha desnudado la personalidad, ha desnudado eh, nuestro fondo, lo oscuro o lo transparente de nuestra alma. ¿Cuál es el fundamento del uso de el plasma convaleciente? Si ya produjo anticuerpos y ya no es infectante, porque ya sabemos que por el tiempo de evolución no es infectante, tiene anticuerpos que se van a unir con gran afinidad a la molécula S, que es la que se une al receptor. Entonces, impiden el uso porque se ponen como de estorbo para que puedan unirse al receptor. Entonces, al no poder ingresar el virus no va a poder replicarse. Y si no se replica, el cuadro clínico va a resolverse. Ese es el fundamento del plasma convaleciente. Las personas que tienen una amplia experiencia usando este tipo de anticuerpos nos recomendaron, y lo ve en la literatura, que no debe darse en el paciente crítico, sino en el paciente en fase 2. En fase 2. Ya cuando lo hace en fase 3,
no se ve buenos resultados. O sea, es como un método de prevención a que llegue a estadios críticos. Con el plasma convaleciente, yo salvo a un paciente con neumonía que se complique y que vaya a cuidados intensivos donde va a requerir ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica tiene muchas secuelas, ¿no? Entonces, esa era nuestra esperanza. Nosotros estamos haciendo un estudio científico para ver si realmente funciona o no. Para eso se hace un ensayo clínico. Nos ha demorado tanto el consentimiento informado, todas las evaluaciones, los controles, la aprobación del INS, etcétera, 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 que cuando ya lo hemos tenido todo listo, nuestra capacidad de recolectar plasma no es como la esperábamos. Pero espero que completemos y espero compartir en alguna charla los resultados de la prueba. Si hubiera alguna otra pregunta o si he contestado Sí, doctor, muchas gracias por su respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Me gustaría que si hay alguna otra pregunta, van a ser las 4. Bien. Entonces, vamos a la otra prueba, a la otra charla, que les dije que no le iba a dar, pero voy a correr para dársela, que es de medicina regenerativa. Y lo bueno es que no me lo cuentan, ¿no? Sino que es parte de lo que yo he aportado dentro del hospital, ¿no? Y eso para mí es importante, ¿no? Con respecto a medicina regenerativa, acá tenemos a Prometeo, que se roba el fuego del Olimpo y lo lleva a la tierra. Y de castigo Zeus le manda un águila que le devora el hígado todos los días por haberse robado el fuego. Pero como era semidios, regeneraba todos los días su hígado. En la naturaleza vemos acá en los batracios que regeneran su cola. En la estrella de mar, que de un segmento regenera todo o lo que le falta se completa. En los vegetales también se observa. Y la B de todo, la regeneración natural, es la salamandra. Es la salamandra. Si usted la corta en mitad, acá como en esta mitad, regenera la cola. Y si usted le corta la cola, regenera la parte cefálica. Esa es una maravilla. ¿Por qué es una maravilla? ¿Ustedes conocen de algún seccionado de médula espinal que haya regenerado y que camine? No, no. Hablan de tantas cosas, de tantas noticias, pero no existe. No existe una regeneración eficiente, ¿no? Porque sí puede regenerar, nosotros cultivamos neuronas y podemos cultivarlas, pero no es el cultivo de neuronas, es cómo se unen. Ponga 100.000 cables eléctricos y si no hace el empalme adecuado entre cable y cable, va a generar cortocircuitos. Ese es el problema, no es regeneración, sino la unión entre célula y célula cuando trabajamos a nivel nervioso. Pero si ha regenerado la parte cefálica, acá hay conexiones nerviosas y han tenido que ser hechas de manera perfecta. Y el único que ocurre naturalmente es la salamandra. Esta historia se continúa escribiendo. Miren el concepto de célula troncal en 1919, o sea que de una célula se originan las células eh, hijas, ¿no? La troncal es indiferenciada y las hijas ya son diferenciadas. Diferentes estudios en ratones
Edward Thomas, premio Nobel de Medicina en el 90, en el 59 hace el trasplante de médula ósea. También hay estudios de trasplantes de progenitores hematopoyéticos extramedulares y así toda una serie de conocimientos que se han ido obteniendo, ¿no? Tenemos Dolly, clones, etcétera, ¿no? Ahí tenemos al papá de Dolly y acá tenemos este concepto importantísimo, la transferencia nuclear por clonación. La transferencia nuclear por clonación, o sea, la clonación de una célula adulta, le sacas el núcleo, al ovocito también le retiras el núcleo y le pones esta célula adulta. Estimulas y se genera un ser vivo. Con todo el genoma nuclear de esta epitelial adulta. Todo el genoma nuclear de esta célula epitelial adulta. Esta es la clonación. Cuando era estudiante de medicina, estudiaba J.B. Gardon con sus experimentos, ¿no? Ovocito, le retiras el núcleo, la célula somática, le retiras el núcleo, le colocas al ovocito, lo clonas y ya tienes todo un conjunto de células que puede originar a un ser vivo completo. ¿Cómo se hace en el humano la terapia celular? Fertilizas un huevo utilizado, llega a mórula, de mórula pasa a blastocisto en el día 5 y acá hay un cúmulo de células que se llama célula de masa celular interna. Esas células de la masa celular interna las retiras y las cultivas en diferentes tipos celulares, del hígado, del riñón, del músculo cardíaco, etcétera, etcétera. Originas todos los tejidos, todos los tipos celulares. ¿Pero cuánto cuesta? 10.000 soles, 20.000, 30.000, 1.000.000. No, no estoy hablando de ese costo. Significa muerte de este embrión. Por eso es que se cuestionó la moral, porque la moral habla de la religión y la religión tiene mucho que ver sobre lo que debemos hacer o no hacer. Y yo tuve el privilegio de escuchar a Slavin, un genio, al genio Slavin, en una conferencia. Dios mío, yo pensaba, cuando uno joven es arrogante, es soberbio, yo pensaba que sabía mucho. Cuando escuché la conferencia de Slavin, supe que no sabía nada. Y ni siquiera le hice una pregunta, solo de escucharlo, supe que no conocía nada de lo que yo pensaba sabía. Ni de inmunología, ni de medicina regenerativa. ¿Cuál es el aporte de Shinya Yamanaka? Este es otro genio, ¿no? Gardon, hay un costo de la clonación. Gardon, tenemos la clonación, el retiro de un óvulo, etcétera. J.B. Gardon. Le pongo uno de un adulto. Y con eso logro un ser vivo. Esta célula es adulta. Pongámoslo así en términos sencillos, es vieja. Esta es de un día de vida, ¿no? Un huevo fertilizado, un día de estímulo. O sea, este acá ya lleva años, este acá un día. Hice el artificio, le puse el núcleo aquí y acá. ¿Podré convertir esta en primitiva, en primordial? No, entonces le retiro el núcleo y lo pongo en un óvulo. Y uso la arquitectura que tiene, la maquinaria que tiene el óvulo y logro un ser vivo completo. ¿Qué logró Shinya Yamanaka?
Acá en este tubo hay moléculas que le agrega una célula adulta y la convierte en primitiva o en embrionaria, si usted quiere decirlo, o pluripotencial, si usted quiere. Entonces, ¿qué logró? Los factores de reprogramación celular de una célula especializada a indiferenciada. Y logró un nuevo ser vivo completo. Esto se llama STEM pluripotencial inducido. ¿Con qué? Con factores de reprogramación genética. Una maravilla, ¿no es cierto? Es esto el extraño caso de Benjamin Button. Lo vieron que nació viejito y después con el transcurso del tiempo fue siendo más joven, 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 hasta que murió niño, ¿cierto? La mayoría creo que ha visto esa película, ¿no es cierto? Esto es lo que hizo Shinya Yamanaka. Con estos factores convirtió al viejito en bebito. De adulta a embrionaria. A través de reprogramación celular con los cuatro fantásticos. No lo de la película, sino con estas moléculas OCT, SOX2, KLF4 y el CEMIC. Esos cuatro factores hacen la reprogramación que te convierten de viejito en embrión. Dos portentos de investigación en medicina regenerativa. ¿Y qué es una célula madre? Es aquella que puede originar copia de sí misma. Acá. Pero no son las dos células idénticas, son diferentes. Una va a quedar como célula madre y otra va a especializarse. Eso se llama división asincrónica. ¿Por qué? Porque si las dos se especializan en células hijas especializadas, desaparece el banco de células madre. La naturaleza tiene una ciencia bastante importante. Y acá tenemos el reloj biológico que hablábamos del telómero, que hablábamos ayer, y que en un determinado tiempo el telómero se acorta y nos dice entras en apoptosis. Las células tumorales ignoran eso y por eso que se siguen reproduciendo. Tiene otra capacidad de transdiferenciación. Siempre hemos dicho endodérmico, endodérmico, mesodérmico, mesodérmico, ectodérmico, ectodérmico, pero acá saltan del linaje, mire. Estas células mesodérmicas se convierten en endodérmicas, estas mesodérmicas se convierten en ectodérmicas. Eso se llama transdiferenciación. Y todos esos estudios lo hacen en ratoncitos o en animales de experimentación. Acá tenemos a Jessa Thompson y Geard, el doctor John Geard, que en el 98 publican su primer estudio en seres humanos. Las células madre también se dividen, si originan un ser completo, totipotentes. Si originan todos los tejidos, pluripotentes. Si originan solo un tipo de células, de tejidos, potentes. Por ejemplo, las hematopoyéticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, etc. Son multipotentes. Si solo originan un tipo celular, unipotente. Y ahí está totipotente, originan un ser vivo completo, pluripotentes, todos los tejidos. Multipotentes, un solo tipo de tejidos, y unipotentes, un solo tipo de células. Otro es por su edad. Embrionarias, stem cell embrionarias, stem cell adultas. ¿Cuál es el límite? Extrauterinos, intrauterinos. Y hay diferentes subclasificaciones, ¿no? La de cordón umbilical se considera extrauterina, o sea, adulta. Y en todos los tejidos hay células madre, en todos los tejidos. Acá ven piel, tejido adiposo, bulbo, en todos los tejidos hay células madre. ¿Cuál es la ventaja? No producen, las adultas no producen rechazo inmunológico, se obtienen sencillamente, no se malignizan y no hay problemas éticos. No destruimos un embrión. Y nuestra fuente es la médula ósea. Aunque no solo es ella.
Y acá tenemos células progenitoras hematopoyéticas y diferentes, ¿no? Que puede convertirse en células de tejido nervioso, de adiposo, muscular, etcétera, etcétera. Y miren las mesenquimales, se puede originar en hueso, cartílago, músculo, médula, etcétera, ¿no? ¿Cómo los trabajamos en nuestro hospital? La obtenemos de médula ósea, la procesamos en nuestros banquidos y lo enviamos a sala de operaciones, por ejemplo, para que se coloquen en corazón. Nuestro personal de laboratorio, trabajando estas células, en este método, esta línea que ven acá son las células. Dentro de estas células están las células madre. Ya hemos visto que en estas células, dentro de las células mononucleares, encontramos diversos tipos de células madre. Están preparados. Hicimos el protocolo en el 2004. Hacemos recuento automatizado, detección por citometría de flujo ver y hemos publicado a nivel internacional, por ejemplo, el injerto de células en bypass, en trasplante celular, insuficiencia cardíaca con baja eyección, ¿no? Acá tenemos las publicaciones, acá ven al otro chung acá. En corazón lo aplicamos, se aplicaba también en pie diabético. Miren lesiones como han cerrado, estas lesiones llevaban más de 2 años, no cerraron, este acá no, y han regenerado. También utilizamos en huesos, los doctores de nuestro equipo. También presentamos el proyecto de implementación de sangre cordón umbilical. La sangre cordón umbilical, la conclusión es que los bancos privados realmente no son útiles. Los bancos públicos sí. ¿Por qué? Porque para que lo use usted mismo, no es útil. Para que lo usen en otra persona, sí es útil. Si gustan, después al final me hacen alguna pregunta. Esta mujer embarazada, se le pide el consentimiento informado. En el momento del parto, intraútero, antes que se expulse la placenta, se colecta, porque según los estudios, este es lo de mejor calidad. Se ponen en bolsitas y cuando se requiere se infunden al paciente, ¿no? Al paciente que lo necesita, ¿no? Es una fuente de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Acá está la doctora Pilar Solvez, una de las 3 expertas mundiales, las 3 mejores expertas mundiales en sangre cordón umbilical. Acá con la doctora Karina Arellano hicimos medicina regenerativa ocular. A partir de la propia sangre paciente preparamos factores de crecimiento que regeneran a nivel ocular, ¿no? El suero autólogo. Utilizamos también membrana amniótica y preparamos en nuestro hospital, por primera vez en nuestro país, preparados para inmunosupresores tópicos a nivel ocular, ¿no? Y como se van preparando, se centrifugan, obtenemos suero, esto lo filtramos y lo colocamos en goteros y se aplica al paciente, ¿no? Les digo con mucho orgullo que muchos de estos preparados los pacientes los definen como mejores que los que de uso comercial farmacéutico. Hay varias tesis, varios trabajos que avalan lo que estamos diciendo, varias publicaciones, tesis doctorales, ¿ya? Que no es un invento, ¿no? Es producto de investigación, ¿no? La membrana amniótica también la utilizamos para parches. Lo estamos preparando, esa preparación la hacemos en nuestro propio laboratorio, un diseño que participamos todos y vamos teniendo excelentes resultados, ¿no? Elaboramos esto, como les dije, la fórmula magistral europea la aplicamos en nuestro país, ¿no? Con nuestros propios recursos y lo hemos logrado, ¿no? Bastante mejoría de los pacientes, ¿no? Bueno, esta charla, nuestra alma mater, no olvidar nuestra alma mater que nos permite hacer o nos da base científica para seguir avanzando en esto y tenerlo, ¿no?
Y a los héroes del COVID también un reconocimiento. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta. ¿Aló? ¿Preguntas? ¿Están ahí? ¿Ya se fueron? No sé. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, yo tengo una pregunta. Con Dígame. respecto a, usted hablaba acerca del uso del cordón umbilical para trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Este, Me gustaría más o menos saber su experiencia respecto a la dosis de uso de este tipo de material, porque si fuera, por ejemplo, para un paciente adulto, creo que necesitaríamos una dosis bastante grande de estas células. No sé si esta dosis se encontrará en los cordones umbilicales. Gracias por la Ya. respuesta. Cuando yo me entrené en este campo, más del 90% de la sangre no es cordón umbilical, es sangre de cordón umbilical. O sea, la sangre de la que sale de la placenta. Eso no quiere decir de que no estén usando ahora células y las cultiven mesenquimales, ese es otro campo. Pero para trasplante de médula ósea usan la sangre que se recolecta a través del cordón umbilical. Y cuando estuve allá, más del 90% de las sangres colectadas eran eliminadas. Y ahí yo me puse a pensar, y en el Perú, en los bancos privados, no eliminan ninguno. Eso quiere decir que no reúnen criterios de congelación, porque eso se tiene que congelar. Entonces, si no reúnen criterios, sí, tiene razón, más del 90% de casos nos, no reúnen criterios para uso terapéutico. Los recuentos que se hacen, había ya valores establecidos en número, tenía que tener más de 3 millones de células CD34, que es el marcador de progenitores hematopoyéticos, y más de 12 por 10 a la 8 células en todo lo colectado. Estoy hablando del 2011 que me capacité. Ellos ya no querían ir a 12 por 10 a la 8, ya ir a 15 por 10 a la 8, o sea, ser más exigente. ¿Qué quiere decir? Que solamente las bolsas que contenían un alto número de células eran las que se congelaban y las otras eran eliminadas. Entonces sí hay un valor, ¿no? Cuando hacemos de un adulto, nosotros utilizamos eh, dosis de 3 millones por kilo de peso, ¿no? 3 millones por kilo de peso es la dosis. Eso es 10 veces menos cuando uno usa sangre cordón umbilical. ¿Qué deducimos? Que la sangre cordón umbilical, el progenitor hematopoyético, la sangre cordón umbilical es 10 veces más potente, ¿no es cierto? Pero aún así, una limitante es, si lo vamos a usar en una persona con muchos kilos de peso, probablemente no lleguemos a que una sola fuente de cordón umbilical pueda ser útil. Sin embargo, yo vi en Europa un trasplante con sangre de cordón a un paciente de 86 kilos, un gordo ahí, bien, y la concentración celular era muy alta. Por eso que se hace esa selección de solo las unidades que tienen alta concentración celular son las que se congelan y las que no son desechadas. Eso no ocurre en lo privado. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, mañana vamos a ver lo de inmunología de tuberculosis, que es una clase corta, no la quiero hacer ahorita porque ya son 4:23. Y y hacemos lo de laboratorio de trasplantes. Bueno, es una charla que constantemente también doy a diferentes niveles, ¿no? Si no hubiera o si hay alguna otra pregunta, estoy para contestarla. Muy bien.
Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana.